Bien, amados hermanos, nos llena de gran alegría estar otra vez aquí con ustedes en esta mañana y también con los hermanos que se conectan para ver esta grabación. Nos llena de alegría, hermanos, estar aquí para compartir del mensaje del Señor con nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, Padre excelso, en esta hora invocando tu nombre, en esta hora, Señor, invocando tu obra redentora, esa obra con la que tú has prometido intervenir poderosamente en este río de maldad, de apostasía que está creciendo cada vez más. Tu palabra declara que el enemigo puede venir como río, pero tu Espíritu Santo levantará bandera. Y creemos, Señor, que tienes el poder y la mejor disposición para revertir en este tiempo la obra del reino de Satanás. Por eso te rogamos, Padre, que vengas a nosotros con aquello que más necesitamos y que hagas posible que tu palabra siga siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Te lo agradecemos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén. Hermanos queridos, estamos en un tiempo profético especial de carácter eterno. Se están cumpliendo eventos proféticos de albergadura impresionante. Y en esta semana vamos a estar haciendo un recorrido por la visión del gran conflicto. Lo estamos haciendo, hermanos, en relación a que el 14 de marzo de 1858 fue dada la visión del gran conflicto, ¿sí? O sea que estamos a punto de entrar en ese, y debemos recordar, hay fechas que como creyentes debemos nosotros no olvidar, ¿sí? A veces somos muy dados a recordar otras fechas, ¿sí? Y hasta hacemos fiestas para conmemorar ciertas fechas o ciertos eventos que nada tienen que ver con, a veces, con la salvación y con la redención. Pero esta fecha del 14 de marzo, debiéramos como pueblo adventista hacer un alto en el camino y de pronto para muchos, para mí también esto no era muy conocido, así que para usted tampoco puede ser que lo sea, que esa fecha sea especial para la historia del pueblo adventista. Esa fecha marca un hito en todo lo que tiene que ver con las visiones y las revelaciones, las inspiraciones que el Señor envió en el fin del tiempo a su pueblo. Por esa razón es muy especial. Ahora, es más especial en esta hora también este tema, esta visión, porque a nivel mundial la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha lanzado un programa masivo de distribución del libro El Gran Conflicto de los Siglos. Así que hay dos cosas aquí que marcan esto y amerita que como pueblo seamos conducidos a recordar lo que pasó en 1858, porque de esa visión es que se desprende lo que hoy conocemos como el libro El Conflicto de los Siglos. Y de paso es un libro que, que no lo hemos logrado comprender, es una visión que no la hemos logrado entender nosotros los adventistas. Y pienso que en primer lugar, como pueblo debiéramos tomar esta iniciativa como un regalo del Cordero para nosotros, como parte de esa preparación que necesitamos en este desenlace de la controversia, Así que hay dos razones aquí para esta semana estar estudiando esto y de paso será también una oportunidad para que conozcamos más del libro El Conflicto de los Siglos y de todo, sobre todo la visión del gran conflicto. ¿Listo? Quiero comenzar en el libro de Primeros Escritos. Tenemos aquí la tercera sección del libro que se llama Dones Espirituales. Es importantísimo que de 1858.
Este era un librito que circuló en 1858. Aquí lo dice nada más en el marco histórico, ¿sí? Voy a leer aquí para tener como la base referencial de lo que queremos decir. Estoy leyendo marco histórico, primeros escritos, tercera sección, dones espirituales de 1858. Y dice que entonces los 41 capítulos que abarca esta sección, dones espirituales, es el tercero y último de los libros que constituyen primeros escritos. Tiene 3 libros, aquí lo dice claramente y ayuda. Fueron preparados por Ellen G. White en su casa en Battle Creek, Michigan, durante la primavera y el verano del año 1858. Inmediatamente después de que ella recibiera la importante visión referente al gran conflicto, el 14 de marzo de 1858. Entonces, entre allí entonces, en ese año, aquí nos da el contexto donde se tuvo la visión del gran conflicto, contexto histórico, entre febrero y la primavera y la primera parte de marzo, el pastor White y su esposa, Ellen, estaba asistiendo a reuniones en el estado vecino de Ohio. Su última parada en el viaje fue para hablar varias veces en la escuela pública de Lowes Grove. Ahí está, se llama Bowling Grove, hoy, Ohio, donde la reunión final se había programado para la mañana de ese domingo. De paso era un domingo, ahí aparece, miren que era un domingo, 14 de marzo. Por la tarde el pastor White dirigió un servicio fúnebre en la escuela donde se habían realizado las reuniones. Después del discurso pronunciado por su esposo, Ellen G. White se levanta y comenzó a dirigir palabras de consuelo a los enlutados. Mientras estaba así hablando, fue arrebatada en una visión y en un transcurso de 2 horas. Es interesante este momento, hermanos. 2 horas, ¿sí? Durante las cuales la congregación permaneció en el edificio. El Señor le hizo conocer por revelación divina muchos asuntos de importancia acerca de su iglesia. O sea, la visión del gran conflicto es una visión que atañe directamente a la iglesia. Acerca de esto ella escribió. Entonces dice aquí, ella escribe en el libro Notas Biográficas, en la visión de Lowes Grove, la mayor parte de lo que yo había visto 10 años antes acerca del gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, me fue repetida y se me ordenó que la escribiera. Y no solamente se le ordenó que la escribiera, sino que también se le ordenó que la compartiera. Y en obediencia a eso que Dios había dicho en ese momento para su iglesia, ella trabajó todo esto desde marzo, abril, mayo, junio, julio, todos esos meses. Y en septiembre, ¿sí? En septiembre de 1858, entonces circula en el pueblo adventista de aquel entonces el libro El gran conflicto entre Cristo y Satanás, los dones espirituales, esta sección que hoy tenemos en el libro Primeros Escritos. Es interesante ver el contexto de esta visión en el desarrollo de lo que conocemos como el gran movimiento adventista. Es una visión que marca en gran manera, hermanos, la experiencia del pueblo adventista. Esta visión llega
En 1858, si podemos hacer el cálculo, esta visión llega 1844, 1854, 10 más 4, 14 años después, podemos decir, ¿verdad? 14 años después de la primera visión. En ese programa intensivo de preparación que el Señor vino a tener con su pueblo para prepararlo, para equiparlo, para formarlo, para la batalla del desenlace final de la controversia. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para vencer, hermanos, en esta lucha cósmica, el Señor ya lo ha provisto. No solamente el recurso, aquí podemos decir, el recurso, la información, sino el poder, porque aquí está la luz, ¿verdad? Que Él manda, pero está también implícita el poder que nosotros necesitamos para vencer en este conflicto. Entonces, eh, esta visión, hermanos queridos, como todas las visiones que tienen una trascendencia importante, siempre tienen una base profética. O sea, todas las visiones proféticas tienen una base profética. O sea, hay un profeta base inicial desde donde se parte, de donde Dios parte, para compartir en un tiempo futuro una visión profética final. O sea, las visiones proféticas significativas, y yo lo he estado llamando visiones sistemáticas, y hay visiones asistemáticas. O sea, visiones sistemáticas son aquellas que que tienen una cadena, que conforman una cadena de revelación lógica, cronológica. Esa es una visión, yo le llamo así, una visión sistemática, porque la misma visión forma un sistema completo de eventos lógicos y cronológicos, para que el pueblo del Señor tenga un panorama en algunas visiones resumido, pero completo de lo que el Señor iba a decir, iba a hacer en un momento determinado. ¿Estamos? Entonces, como le decía, todas las visiones, en este caso, la visión del gran conflicto de 1858 tiene una base profética muy especial. Y esa base profética se llama Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12. ¿Y por qué es la base profética? Porque esta se llama la controversia entre Cristo, ¿sí? Sus ángeles, y yo le agrego sus siervos. ¿Sí? La gran controversia entre Cristo, sus ángeles y sus siervos, y Satanás, sus ángeles y sus siervos. El conflicto milenario. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta importante visión, no podemos entrar a la visión del profeta, en este caso Ellen White, sin estudiar la base de la visión. La base de la visión. ¿Estamos? ¿Que está dónde? El profeta base, de donde se están dando las profecías de Ellen White, es el profeta base, por así decirlo, hermanos, es el apóstol Juan. Apocalipsis. Entonces, el profeta Juan es el profeta base de las visiones que el Señor revela en
en lo que concierne a Ellen White en el fin del tiempo. O sea, ¿qué significa? Ella va a citar a muchos profetas del Antiguo Testamento, pero el profeta base era Juan. Había sido cierto, había sido Juan, o es Juan el último profeta del Nuevo Testamento. ¿Estamos? En el tiempo del lugar santo, era Juan. Fue Juan, entonces. Luego de Juan, ¿quién sigue en la línea? En la línea de revelación divina, después del profeta Juan, encontramos ya un silencio divino de los 1260 años, y bueno, luego Dios profeta para el fin del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos a Ellen White, ¿sí? La base o sea, el ministerio profético de Ellen White tiene como base profética especial el ministerio profético de el apóstol Juan, del profeta que recibe el Apocalipsis. Pero si podemos tirarnos hacia atrás, ¿cuál era el profeta base del apóstol Juan? ¿Cuál era el profeta base del apóstol Juan cuando recibe las visiones? Para que nosotros nos ubiquemos, el profeta base especial, ¿verdad? Podemos ir entonces en ese orden de ideas. ¿Cuál era el profeta base, hermano? Podemos decir, el profeta base del profeta Juan es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Gracias, hermano. El profeta base de Apocalipsis es nuestro Señor. Mateo 24, 25, Lucas 13 y Lucas 21 y Marcos 13. Esa revelación y esa visión que llamamos nosotros el sermón profético de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, es la base profética del Apocalipsis. ¿Sí? Del Apocalipsis. Por eso tenemos que ver todas las profecías de la Biblia en esa línea. Y eso nos va a ayudar en gran manera, hermanos, para no malinterpretar las profecías, para no dar una aplicación errónea, ¿verdad? Entonces tenemos el profeta base de Juan, era el Señor y sus profecías, porque él era un profeta. Dice Deuteronomio 16, 16, donde el Señor le promete a Moisés que él iba a levantar un profeta como él en medio del pueblo, y el que no escuchara a ese profeta sería eliminado. Por lo tanto, nuestro Señor también fue un profeta, ¿sí? Además de ser nuestro Salvador, él también fue un profeta, porque dentro de su ministerio se manifestó el don profético, y encontramos muchas profecías en las enseñanzas de nuestro Señor. Muchas profecías, ¿sí? Entonces noten que cuál era el profeta base especial del ministerio profético de nuestro Señor en su primera venida. A ver, ¿cuál creen ustedes, hermanos? Que es el profeta base, desde donde él está partiendo para decir lo que dice. Igualmente, ¿cuál creen ustedes que era el profeta base de lo que predijo y de las profecías de nuestro Señor cuando vino la primera vez? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Moisés. Bueno, sí, Moisés. Juan el Bautista. Pero Isaías. especialmente cuando estamos hablando de Mateo 24 y Mateo 25, ¿sí? Daniel. El profeta base es Daniel. Daniela. Daniel, las profecías de Daniel, porque son profecías sistémicas o sistemáticas. Las profecías de Daniel son profecías, o sea, toda la Biblia tiene profecías, pero hay libros en donde encontramos las profecías sistemáticas, las profecías apocalípticas sistemáticas. ¿Cuáles son las profecías apocalípticas sistemáticas? Las que tienen un orden
un orden lógico y un orden cronológico. ¿Captan? Así sucesivamente. Entonces, lo que vamos mirando, hermanos, es que en la dinámica de la manifestación del don profético, vamos a encontrar lo siguiente. Nunca un profeta se levanta para tumbar la obra de otro profeta. Por el contrario, siempre aparece un profeta para resaltar, para aclarar, para defender las visiones del profeta inmediatamente anterior. El ministerio, para resaltar la importancia del ministerio. Por ejemplo, nuestro Señor vino, y Él vino en este contexto también a darle realce al ministerio profético de Juan el Bautista. Y de eso se trata, ¿sí? Entonces encontramos que nuestro Señor resalta el ministerio profético de Daniel. Por ejemplo, en Mateo 24 vamos a leerlo. ¿Por qué es el profeta base de Mateo 24 y 25? Estamos hablando de las profecías, de las profecías escatológicas. ¿Sí? Las profecías escatológicas que tienen que ver con eventos finales. ¿Sí? Juan tiene un ministerio profético, pero no encontramos profecías escatológicas en el ministerio de Juan. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? Juan tiene Dios lo llama a desarrollar un ministerio profético especial, que estaba conectado también con el ministerio profético especial que desarrolló nuestro Señor. ¿Qué dice Mateo 24:15? ¿Qué dice Mateo 24:15, hermanos? ¿Puede prender el micrófono y compartirlo? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Muy bien. ¿A quién está citando? Por esa razón es que decimos que el profeta base del sermón profético de Mateo 24:25, Lucas 21 y Marcos 13 es el profeta Daniel, porque era el profeta sistémico, ¿sí? Donde las profecías tenían un sistema organizado, ¿verdad? Vamos a encontrar en las otras profecías, en los otros profetas, vamos a encontrar profecías sueltas, digamos, son eslabones, por así decirlo, eslabones proféticos que le fueron dados a diferentes profetas, y ahora en el fin del tiempo todos esos eslabones se van uniendo para formar una sola cadena. Es importante entender esto, hermanos queridos, porque para el fin del tiempo hoy nosotros estamos esperando la manifestación de lo que conocemos como la lluvia tardía, y esa manifestación del don profético en la iglesia, al fin, lo que estamos esperando, siempre va a mantener ese patrón, ese patrón. Es importante entender esto, ¿sí? El patrón es ese. Un profeta es levantado para, por ejemplo, lo que podemos decir es lo siguiente. Aquí están las profecías de lo que el Señor dijo, hablando de profecías. Entonces, Él dijo profecías aquí. Él dijo y anunció eventos. Lo que Él dijo está en las profecías aquí. Pero en cierta manera aquí, en estos libros, el Señor aparece muchos años después, 1800 casi, ¿sí? De Juan a Ellen White. ¿Cuántos años hay? Más o menos año 100 al año 1800, ¿sí? Hay un lapso de tiempo interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encontramos aquí? Lo que el Señor quiso decir. O sea, por eso es que la palabra no da lugar para el relativismo.
no da lugar para el relativismo, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, porque hay una línea demarcada. Tenemos aquí lo que el Señor dijo y ahora, en cierta manera, tenemos aquí lo que quiso, ¿qué? Lo que quiso decirnos. Él mismo vino en el tiempo final, en el fin del tiempo, para que el pueblo del Señor comprendiera. Por ejemplo, vino el Señor en el fin del tiempo y nos dijo un ejemplo, el terremoto que anuncié, el terremoto que anuncié en Apocalipsis 6:12 era este. ¿Y en qué capítulo lo encontramos? ¿Cierto? ¿En qué capítulo lo encontramos? Conflicto de los siglos. ¿Ves? La gran tribulación de la que hablé era esta, los 1260 años. O sea, después que suceden los eventos, Él aparece para decirnos qué fue lo que quiso decir y a qué eventos se estaba refiriendo. El oscurecimiento del sol que anuncié en Mateo 24:29 y en otros textos similares, era el de 1780. El oscurecimiento de la luna, que la luna se vuelve roja como sangre, era la de 1780. Que la caída de las estrellas, ahora el Señor dice, aparece en el fin del tiempo y nos dice, mire, la caída de las estrellas que profeticé allá en el año 31, por así decirlo, era este de 1833. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no respetamos este patrón? Nos toca ponernos a inventar cosas por nosotros mismos y entonces empezamos a conjeturar y muchos dicen, mire, es que la Biblia dice que los días serían acortados y ahora por eso es que los días son más corticos y empezamos a hacer exégesis, como dijo un pastor, no estamos haciendo exégesis, sino exégesis, o sea, algo interno, ¿sí? Y entonces finalmente la palabra no termina diciendo, el Señor no termina diciendo en su palabra todo lo que quiso decir. Con esta base entonces, amados hermanos, es importante entender que en esta dinámica, que la manifestación presente del Espíritu en este tiempo que estamos viviendo, cuando ya estamos viviendo el cumplimiento de Apocalipsis 18, la luz que alumbra la tierra con la gloria. Es interesante a qué va a venir esa manifestación espiritual. No va a venir a hacer a un lado a Ellen White, ni a Juan, ni al Señor, ni Daniel. Va a venir a darle realce a la cadena de revelación que el Eterno ha venido dándonos a través de los siglos. Por lo tanto, la base profética, si yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es la base profética que van a tener los que estarán dando el fuerte pregón de Apocalipsis 18? ¿Cuál es la base profética con la que vamos a trabajar? ¿O estamos trabajando? A ver. Elena White. Elena de Exactamente, Guay. exactamente. En esta cadena, usted tiene que ubicarse, porque de lo contrario, si usted hace a un lado a Ellen White, ¿a quién se le tiene que pegar? Un ejemplo. No, mínimo se le tiene que pegar a Apocalipsis. Pero como han pasado como han pasado 1700 años, o sí, entre esto y esto hay casi 2000 años, entonces usted tiene que ponerse a inventar. Ahí sí se aplicaría de una manera distorsionada. Es necesario que profetices otra vez, pero a la manera tuya, no como el Señor ha venido ha venido dirigiendo a su pueblo en la historia. ¿Ves? Por eso a mucha gente está profetizando otra vez.
porque está desconociendo a Ellen White y las profecías que Dios le dio. Que de paso, hermano, miren, ella recibió más de 2000 visiones. Aquí tengo el dato, allí en un libro encontré más de 2000 visiones. Interesante, o sea, nunca un profeta que recibió tantas visiones. Entonces, cuando un predicador va, de paso, entonces aquí tenemos que mirar esto también en esa parte importante. Cuando usted va a predicar la palabra hoy, usted debe tener como base, y a veces a uno le da tristeza, hermanos. Por ejemplo, un hermano va a predicar del tema de las 10 vírgenes, pero no lee lo que el Señor reveló acerca de las 10 vírgenes en el espíritu de profecía. Y lo vemos predicando de las 10 vírgenes y las 10 vírgenes. Y uno dice, oiga, este hombre está parado sobre el abismo. Está haciendo a un lado lo que el Espíritu ha venido construyendo, porque él ahora está construyendo una historia que no tiene un fundamento y por lo tanto y por lo general siempre terminan distorsionando la aplicación profética. ¿Estamos? Es importante mantener la línea. No mudéis los linderos antiguos, dice la palabra, ¿verdad? No quitéis los linderos antiguos. Por eso el lindero hoy llega hasta aquí, hasta Ellen White, y de ahí ahora el Señor va a construir lo que está haciendo en este tiempo. ¿Estamos? Y a raíz de ahí de Ellen White tira para atrás. Ahora, entonces, volvemos a lo que es la visión del gran conflicto. Entonces, la base profética de la visión del gran conflicto es Apocalipsis. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 12. Listo. Entonces, el profeta base de la visión del gran conflicto de 1858 es el profeta Juan en Patmos, donde recibe del Señor la visión de Apocalipsis. Ahora me lo vamos a ver para que usted vea en esta dinámica de lo que queremos decir con esto que estamos compartiendo, hermanos, es esto. ¿Cuántos versículos tiene la visión del gran conflicto? En Apocalipsis 12. ¿Cuántos versículos? Ayúdenme. Bueno, ¿qué tan grande es la visión del gran conflicto en Apocalipsis 12? 17 versículos. Muy bien, hermano. 17 versículos. ¿Ya? 17 versículos. Ahora, ¿qué tan extensa es la visión del gran conflicto que el Señor le muestra a Ellen White? Miren que dice aquí los 41 versículos. ¿41 qué? Capítulos. Es lo que estamos viendo, Proverbios 4:18, ¿cierto? La senda de los justos es como la ¿qué? Como la luz de la aurora que va aquí. En aumento. En aumento, ¿verdad? Ah, aquí tenemos la visión del gran conflicto ampliada. ¿Cuántos capítulos, cuántos versículos hay aquí, hermanos? Si le pusiéramos versículos a toda esta sección, ¿cuántos versículos encontramos aquí? ¿Estamos? Es importante entender esto, hermanos queridos. Ahora, si yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es la visión? ¿Dónde encontramos la profecía base? La profecía base de Apocalipsis 12, ¿en dónde está? La profecía base inicial de Apocalipsis 12, ¿dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? En el Apocalipsis con el apóstol Juan. O sea, el Apocalipsis 12, sí, Apocalipsis 12 está basado, tiene que tener una base profética. O sea, todas las profecías tienen una base profética. ¿Sí? Todas las profecías de la Biblia tienen una base profética.
Entonces, ¿dónde está la profecía base de Apocalipsis 12? Yo sé que alguno ya la tiene ahí en la mente, con todo lo que estamos aquí tratando de decir. ¿De dónde se desprende Apocalipsis 12? O sea, ¿de qué parte de la Biblia? Parte o condensa. Génesis, pastor. Génesis capítulo 3, Génesis. 15. Ah, Génesis 3:15. Vamos a claro, leerlo. claro. Génesis 3. O sea, entonces la visión del gran conflicto, la visión, esto es importantísimo, hermano, que nosotros veamos cómo es nuestro Señor, ¿verdad? En su gran misericordia. ¿Sí? ¿Cómo comenzó la visión del gran conflicto? En un versículo. ¿Qué dice? Leámoslo de paso. Y pondrás enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué síntesis, no? Ah, ¿quieres la visión del gran conflicto en un versículo? ¿Cuál tienes que leer? Génesis 3:15. No, yo la quiero más ampliada. ¿A dónde te manda? No, venga que te la tengo más ampliadita. ¿A dónde nos manda? Apocalipsis 12. ¿Por qué dice Apocalipsis 12? Una mujer que está encinta y su hijo a punto de nacer. Ujú. Y el dragón está aquí. La serpiente está aquí. Para Esperando que darse nazca la un hijo. mujer, ¿Para qué? claro. ¿Desde cuánto? O sea, mira, hermano, entonces encontramos en Apocalipsis 12 el embarazo más largo de la historia. ¿Cuántos años duró el embarazo de Apocalipsis 12? 1260 años. ¿Cuántos años No, duró el embarazo de la mujer de Apocalipsis 12? Vamos a leer de paso Apocalipsis 12:1. ¿Qué dice? Apareció en el cielo una gran señal y una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sigue leyendo, hermano. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Muy bien. ¿Y qué hacía el dragón? Sigue leyendo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y El ella dio siguiente. luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuántos años duró el embarazo? Como 6.000 años por ahí. ¿Cuántos años duró el embarazo, hermanos? 4.000 años. 4.000 años. Desde que el Señor introduce la promesa del Mesías en Génesis 3:15, hasta que la promesa se cumple, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, ¿cuántos años pasaron? Hasta el nacimiento de Jesús, 4.000 años. 4.000 años. O sea, esa mujer duró embarazada, hermano, 4.000 años. ¿Ya? Es importante entender esto, hermanos, para que ahora, ¿cómo voy a entender yo la visión del gran conflicto, ¿sí? En este libro de primeros escritos, si no comprendo la visión desde donde arranca. Va a ser muy difícil si no veo el contexto, no veo esa cadena de eventos que vienen acaeciendo en la historia, ¿sí? Entonces, vamos a mirar eso y ahora usted puede ir, mirar allí esta parte importante, porque, porque el Señor le va dando a su pueblo la luz acorde al tiempo en el que Él vive.
y de acuerdo a las necesidades que se iban a ir presentando. O sea, ellos necesitaban esa revelación. En el caso de Adán, ellos necesitaban esa revelación así como él la dio. Pero 4000 años después, por así decirlo, vamos a ver acá en Juan, en capítulo 12, Apocalipsis, el Señor la amplía más para beneficio de ¿quién? Para beneficio de la iglesia de ese momento que estaba enfrentando la ¿qué? El ataque directo del dragón. ¿Estamos? Pero ahora lo que podemos ver, hermanos, en la dinámica de esta visión es lo siguiente. ¿Cuándo es que se revela con más detalles esta visión del gran conflicto? ¿Para qué pueblo? Para el pueblo adventista. Ah, entonces para el pueblo adventista va a enfrentar un ataque del dragón. Y ahí lo vamos a leer, hermano, Apocalipsis 12 y 17. Alguno que lo pueda leer, por favor. ¿Sí? Apocalipsis 12 y 17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces fíjese, hermano, que aquí encontramos el resumen del capítulo. El dragón se llenó de ira contra la mujer. En este caso se refiere a la iglesia del lugar santo, del tiempo del lugar santo. ¿Sí? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, la iglesia del tiempo del lugar santísimo, el remanente. Ahora noten ahora que el cordero, frente a esta realidad que va a enfrentar a su pueblo, ¿qué hace el Señor en el fin del tiempo? Va a darle detalles al remanente, va a darle armas, herramientas para que el remanente pueda sobrevivir a qué cosa, hermanos. Para que el remanente pueda sobrevivir a la guerra que el dragón le iba a ¿qué? Le iba a hacer. Por lo tanto, amados hermanos, como miembros de este pueblo, nosotros tenemos la certeza, y yo quiero leer aquí algo que está en el conflicto de los siglos en la introducción, que de paso se la recomiendo mucho. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, en la página 12, el conflicto de los siglos. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. ¿Para qué ha derramado el don profético? Para robustecerlo, para robustecer a su pueblo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con una luz del Espíritu. Pero mire lo que dice aquí, hermano. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Voy a leerlo otra vez. Pero a medida que la iglesia se va acercando a la liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Ahora, si entiende que Satanás va a obrar con mayor poder, también usted tiene que entender que el Cordero va a obrar con qué cosa. Que el Cordero va a obrar con mayor poder sobre su pueblo para que su pueblo resista la obra del enemigo. ¿Estamos? Entonces la iglesia se va acercando, dice, descenderá teniendo, dice, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora entonces se cumple de una manera más directa, porque ahora Satanás tiene menos tiempo. Obrará con grandes potencias y señales y milagros mentirosos para el fin del tiempo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Por espacio de 6000 años, esta inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo remanente
todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas. Esto es interesantísimo. Satanás va a venir con todo lo que tiene para impedir que el remanente entre a la eternidad. Ahora noten aquí entonces dice, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante él en su venida. O sea, dos cosas aquí importantísimas, que está Dios diciendo, ¿por qué debo darle más luz al pueblo del fin? Porque el pueblo tiene que enfrentar, el pueblo del final tiene que enfrentar los ataques más sutiles y más fuertes de Satanás, pero también el Señor tiene que preparar al pueblo de él para que esté de pie frente a su venida. O sea que no solamente son dos cosas, que la visión del gran conflicto viene ampliándose para el fin del tiempo, porque Dios quiere que nosotros entremos a la ciudad celestial. Y también porque el Señor quiere que nosotros podamos vencer a los ataques de Satanás y podamos estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Sí? Así que dice aquí, hermano, terminando, entonces, el derramamiento especial de su gracia y el poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. O sea, hoy se necesitaba una revelación más amplia de la visión del gran conflicto, y el Señor eso fue lo que hizo, hermanos, para amor a nosotros, por amor a nosotros y a ese pueblo que está hoy levantando la bandera del Cordero. ¿Sí? Y aquí dice, mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas, en este especial a quién, hermanos, a Ellen White. En una y otra ocasión se me permitieron contemplar las perspicacias, las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual ha de aparecer el error como si fuera la verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan la ley de Dios y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que el creador. Lo que estamos viendo, hermanos. ¿Sí? Lo que estamos viviendo recientemente, el Día de la Mujer. ¡Wow! Tremendo. En la Biblia el único que tiene día fue el que creó los días. Y ahora tenemos el Día de la Mujer. Interesante, ¿no? ¡Wow! Y como pueblo vemos eso como, bien, sí. Y no solamente el de la mujer, tenemos buenos, muchos. Y qué cosa, ¿no? Cómo el diablo está trabajando sutilmente y cómo el remanente se está dejando enredar en esta lucha secular. Teniendo tanta luz, teniendo tanta luz. Somos el pueblo del escrito está. Para todo lo que hacemos tenemos un escrito está. Que yo sepa, el sábado fue instituido en la creación del mundo. El día del Señor, el sábado, fue instituido en la creación del mundo. ¿En dónde fue instituido el Día de la Mujer? Tenemos permiso para eso, pero lo hacemos, lo promovemos. ¿De dónde viene? No sabemos, pero bailemos al ritmo, como dice al lugar donde fuere, haz como viere. ¿Quién está ganando en todo esto, hermanos? Aquí nos está diciendo aquí que esto iba a volverse, las leyes de los hombres iban a sustituir la ley de Dios y se induce a los hombres a adorar a la criatura antes que al Creador. Hay gente que no se acuerda del Día del Señor, pero sí celebra el Día de la Mujer.
Wow, el que creó a la mujer no le celebro el día, pero a la mujer sí. Solamente estoy haciendo un paréntesis y no para criticar, sino para que miremos lo que está pasando. Para que miremos a la luz de la revelación y de la visión del gran conflicto, qué es lo que está pasando hoy. Dice aquí, hermanos, dice que entonces, los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que las consideren con temor y odio, más bien que con amor, sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a la exigencia de ella, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se puede ver en la historia de los patriarcas, los profetas y los apóstoles y los mártires y los reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica pasadas. Manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, Eclesiastés 1:9, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada con una intensidad más terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si es posible, engañará a los escogidos mismos. Marcos 13:22. Amados, este es el tiempo de que como pueblo recibamos del Señor esta gran visión, la visión del gran conflicto. Que podamos, amados hermanos, extasiarnos en esta experiencia, que podamos recibir del Cordero estas cosas maravillosas que el Señor nos dejó, estas armas poderosas que nos dejó para que así como la iglesia apostólica venció en su tiempo los ataques duros de Satanás, el remanente pueda vencer en este tiempo las hazañas, las sutilezas, las cosas con las cuales el diablo está trabajando para hacerle guerra al remanente. Quiero invitarte en el nombre del Señor para que oremos en esta hora. Padre eterno, Padre excelso, aquí estamos viviendo en un tiempo profético especial. Señor, nos ha tocado enfrentar las realidades anunciadas en la profecía. Satanás ha aumentado su sutileza, ha aumentado su capacidad de ocultarse, de mimetizarse. Por eso te invocamos sobre nosotros en esta hora, Señor, tu obra redentora, Padre, y también invocamos la visión del gran conflicto que tú le diste al remanente, Padre, para que la podamos recibir, para que la podamos vivir, para que la podamos compartir llenos de tu Espíritu Santo. Querido Señor, gracias te damos porque no nos has dejado solos frente a semejante lucha. Gracias por la luz que nos has dado, Señor, y que ella pueda alumbrar cada vez más el camino de nosotros para que entremos seguros contigo a la Nueva Jerusalén. Gloria te damos, Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.